Antes de empezar este capítulo, hay que recordar cómo se perdió Galmarad en la última batalla de Sigmar. Pocos conocen la historia de cómo Sigmar perdió su martillo de guerra rúnico Galmarad, pues pocos sobrevivieron a la batalla de los cielos ardientes. En los primeros años de la Era del Caos, hubo un tiempo en el que las tierras y las gentes de los reinos estaban siendo asediadas, pero aún no habían sido corrompidas. El mañana todavía era una promesa, en lugar de una amenaza. No obstante, por todas partes el terror ganaba terreno, a medida que el poder de los dioses oscuros crecía sin parar. A pesar de que la alianza de Sigmar se desmoronaba, el rey dios seguía luchando, incluso en solitario cuando no le quedaba más remedio. Las primeras incursiones penetraron profundamente en los 8 reinos. Las ciudades caían, pero siempre aparecía Sigmar o alguien de su panteón para liberar un contraataque con el que rechazar a los invasores. Cada uno de los grandes daemonios que lideraban los ejércitos de los dioses oscuros fue derrotado por separado. Sigmar arrasó los ejércitos de Corne comandados por Angrad. En la ciudad de las ramas aniquiló a Féculos, el más inmenso de las grandes inmundicias. Mediante el poder de su alma inmortal, anuló la magia del señor del cambio Kiatanus. Su perseverancia inquebrantable dobló a Lucius el guardián, el primero en llamarse a sí mismo Urreslanes. En el Reino de Fuego, Sigmar llevó a la victoria a las 12 tribus de Bélicos, limpiando sus tierras durante un tiempo. Archaon enfureció. El elegido unió a los 4 poderes para asaltar el corazón de Axi una vez más, desplegando a todos los campeones daemónicos juntos en las llanuras de fuego. Al ver que una gran hueste del caos se estaba organizando en las planicies del Reino del Fuego, el rey dios reunió a sus tribus una vez más. Las legiones combinadas de los campeones daemónicos cubrían todo el horizonte, llegando hasta el mismo cielo, pues habían abierto una brecha en la realidad, desde la cual brotaban pesadillas en número incontable. Se oponían ante aquella hueste infernal los dioses del panteón de Sigmar, y como era de esperar, la batalla resultante hizo temblar todos los reinos. Así empezó la batalla de los cielos ardientes, un gran conflicto al que los seguidores de Corne más tarde llamarían la batalla de los cráneos, pues murieron tantísimos enemigos que las pilas de cráneos recogidas eran tan altas como montañas, llegando al punto de ocultar el sol. De hecho, la matanza fue tan brutal que, durante un año después de aquella contienda, los videntes de los demás reinos aún miraban hacia Axi y no veían más que cabezas muertas. Frente a las legiones que avanzaban, Nagas invocó ejércitos necrománticos, mientras que Gorkamorka se lanzó a un ataque imparable, repartiendo golpes devastadores que abrían amplios huecos en las hordas. La luz ardiente de Teclis también aniquiló a incontables enemigos, pero fue el poderoso Sigmar, siempre al frente del panteón, quien decantó la balanza. Coronado de rayos y truenos, presa de una furia titánica, nadie puede detener al rey dios. Cada golpe de Galmarad impactaba con una fuerza meteórica, causando huracanes que hacían salir volando a oleadas de enemigos. Hasta 7 cargas lideró Sigmar, con cada una de ellas consiguiendo que su frágil coalición penetrase profundamente en las filas enemigas, que se extendían hasta más allá de donde alcanzaba la vista, y las 7 veces obligaron al caos a retroceder, exterminando a gran cantidad de sus tropas. A la 8ª vez, Sigmar lanzó su estremecedor grito de guerra, y cargó directamente contra los 4 enemigos a los que había vencido tanto tiempo atrás, los reyes daemonios del caos conocidos por sus propias legiones como los tetrarcas de la ruina. Sigmar cayó sobre los comandantes daemonios con un brillo asesino en la mirada, y uno tras otro los tetrarcas probaron la ira de Galmarad, pues en su orgullo se negaron a combatir unidos. Cuando el mismo Archaon avanzó para enfrentarse a Sigmar, el rey dios lanzó contra él su martillo de guerra con la esperanza de eliminarlo a distancia, pues sabía que el destructor de mundos sería mucho más peligroso en un duelo cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cegado por su furia de batalla, Sigmar resultó engañado por las ilusiones de Tzench, que le llevaron a arrojar su martillo no contra Archaon,
sino contra la brecha dimensional por la que emanaban las hordas de daemonios. La realidad dejó escapar crujidos y estallidos a medida que el gran rompedor cruzaba de un reino al siguiente, desatando una ola de destrucción tras otra. La risa de Archaon fue sonora y cruel. Galmaraz siguió adelante a través del espacio y el tiempo, hasta perderse de vista para Sigmar. El rey dios se desesperó al oír las carcajadas de los dioses oscuros retumbar en sus oídos, y supo que, sin su poderoso martillo, la batalla estaba perdida. Aquel día, la matanza fue grande, tanto que dio lugar a una nueva era. Poco después llegarían los desastres de las guerras Nexus, tras los cuales Sigmar se retiraría, cerrando las puertas de Azyr tras él. Sigmar pasó muchos años lamentándose por lo ocurrido, tratando de contener su rabia mientras planeaba el mejor modo de recuperar lo que era suyo. Por fin, los dioses oscuros del caos habían triunfado. 7 pasos dio Sigmar, avanzando como un gigante. Nadie podía detenerle ni hacer frente a su ira. Una y otra vez su martillo crepitante convertía al enemigo en una rojiza ruina. Aún así, Archaon, el destructor de mundos, el rey de 3 ojos, unió contra él a sus 4 enemigos, los más poderosos. A lo largo de las eras, Sigmar siempre los había derrotado, y esto era algo que ellos no habían olvidado. Los cielos ardieron por aquella gran cruzada. Así llegó el amanecer rojo, la era del lobo, el tiempo de la espada. Lord Bandus se despertó con los músculos tensos mientras colgaba en el aire bajo una delgada cúpula de luz. Se sacudió, no como si hubiera sido impactado por un rayo, sino como si la energía hubiera sido arrancada de su interior. Por un momento, el Lord Celeste se preguntó a sí mismo, ¿volvería a ser Ben del Puño Negro? ¿Le habían arrebatado sus poderes? Bandus flexionó sus dedos mientras su vista regresaba. El brillo ambiente que llenaba la cámara se filtraba a partir de la luz estelar de la apertura de su ápice. Entonces le golpeó la certeza de que seguía vivo. El Lord Celeste verificó su físico. Era el de un guerrero, y no el de un herrero. Las cicatrices del combate habían reemplazado las quemaduras de forja de su vida anterior. Bandus no había conocido la muerte en esta ocasión. Sigmar le había golpeado de muerte para cerrar la puerta de la ira, pero en vez de destruirle, el dios rey le había llevado a Azyr, como ya había hecho muchos siglos antes. Varias formas se movían a su alrededor, placas pulidas de armadura dorada que le orbitaban cual satélites. Con un pensamiento, el Lord Celeste las unió a su voluntad. Tentáculos de electricidad crepitaban en sus músculos, ligando cada plata blindada y situándola en su lugar, hasta que estuvo completamente vestido, cual forjado en la tormenta de nuevo. Cuando el yelmo de Bandus se deslizó en su lugar, el sonoro estruendo del cuerno de guerra de un caballero heraldo reverberó en la cúpula. Una orden de comparecencia familiar. Bandus extendió su mano, y el martillo Heldensen acudió a él ajustándose a su agarre con familiaridad. El Lord Celeste alzó su mano vacía y agarró el cielo reluciente que veía brillar a través de la apertura. Con un movimiento elegante, tiró del manto de estrellas sedosas y se lo puso con rapidez. Era el momento de encontrarse con su creador y lo haría orgulloso. En el exterior de la cámara, en forma de cúpula, Bandus se encontró con Laudus, trueno del cielo, el belicoso portador del cuerno de guerra de los martillos de Sigmar. Junto a él se encontraba un viejo amigo, el Lord Castellanos Andricus, corazón de piedra. Juntos avanzaron a través de los magníficos salones y bóvedas de Sigmarón. El asombro de Bandus frente a las maravillas del palacio de Sigmar no se había atenuado, y debía contenerse para no parecer un mortal que cruzaba las puertas de Azyr por primera vez. Los guerreros pasaron junto a las bóvedas prohibidas, teniendo el cuidado de no mirar hacia ellos tal y como sus juramentos exigían. De golpe, la mente de Bandus se llenó de imágenes. Vio figuras doradas escalando un glaciar interminable de metales preciosos.
luchando sobre puentes que cruzaban un océano de plata y un millar de ojos brillando en la oscuridad. Llegaron más visiones. Una sombra de 2 cabezas se recortaba frente a un portal infernal de poder terrible, y una marea de demonios, cada uno más horrendo que el anterior, ardían con fuegos tan calientes que derretían hasta el propio destino. Se abrían agujeros en el tejido del mundo, y a través de ellos surgían garras y dientes que lo destrozaban hasta que no quedaban más que jirones de razón y un sello en forma de martillo brillante. Bandus recuperó el sentido con Laudus trueno del cielo agarrándolo del hombro. Descartó la preocupación de Laudus con un gesto y continuó avanzando. Para cuando llegó al exterior de la sala del trono de Sigmar, había recuperado la compostura. Las visiones no parecían más reales que un sueño lúcido. En el interior, el dios rey Sigmar se alzaba frente a su trono celestial, con su majestad iluminando a su alrededor. Bandus necesitó todo su valor para mirarle, pero se sintió honrado, más allá de toda mesura, cuando Sigmar le pidió que se acercara. Bandus avanzó hasta quedar junto a Tostos Filotormenta, un hermano oficial que Sigmar tenía a su lado. El dios rey le dio su decreto. Debían viajar al reino de Chamon, ya que allí se había encontrado el martillo Galmarad. Bandus y Tostos salieron de la sala del trono llenos de justos propósitos. Conforme alcanzaron las bóvedas celestines, 12 huestormentas se giraron al unísono y Calanas, renacido en un relámpago, rugió en señal de saludo. La búsqueda de Galmarad había empezado. En el brillante reino de Chamon existe un lugar de valles colgantes, situados en el vacío. Estas tierras montañosas pueden haber sido arrancadas del mundo y dispuestas en una secuencia escalonada. Cascadas de plata fundida las conectan, cada una fluyendo desde un crisol inimaginablemente vasto sobre ellas, calentado por el fuego disforme de la serpiente zodiacal Argentine. Los ríos de mercurio caen entre las masas de las montañas a través del vacío, solo para ser capturados, canalizados a través de enormes canales de piedra, y enfriados hasta destilar y recoger su magia como si se tratara de los aparejos de un alquimista divino. El mayor de esos valles es Ambrock. Antaño fue un reino vital, un lugar donde sus dotados herreros alzaron maravillas exquisitas en una ciudad de metales preciosos. Sin embargo, como todas las demás, su cultura fue destrozada por el caos. Fue en Ambrock que Galmarad descansa desde hace mucho tiempo. Galmarad, el gran destructor, es el símbolo definitivo de la supremacía de Sigmar. Este gran martillo de guerra se forjó en otro mundo, en otro tiempo. Es un arma de poder tan legendario que trasciende la propia realidad. Es más una manifestación de fuerza divina que un objeto físico. Forjado por los ancestros de los duardinos, Galmarad ha destrozado los cráneos de muchos reyes daemonios, acabado con líneas de sangre de titanes y derruido imperios enteros. Es tanto un cetro de poder como una herramienta de destrucción. Cuando Sigmar usaba el martillo comandaba un enorme poder, pero durante la batalla del cielo ardiente perdió su control sobre él. El dios rey movió cielo y tierra para encontrarlo, pero fue en vano. Sin que Sigmar lo supiera, el famoso martillo se fue acercando paulatinamente hasta Chamon, ya que los iguales se atraen, y el metal imbuido en energía mágica era abundante entre los valles colgantes. Esas tierras también eran ricas en el poder bruto de la transmutación, y por tanto eran muy apreciadas por Zend, que ocultó el martillo enterrado de Sigmar tiempo atrás. Solo ahora se ha encontrado por fin a Galmarad. «Has encontrado Galmarad, Tostos», dijo Lord Bandus. «Una gesta tremenda». Los corredores del palacio Sigmaro resonaban con las pisadas de ambos guerreros conforme se dirigían hacia sus huestormentas en las bóvedas celestine. «Pero no logré reclamarlo», dijo Tostos. La voz del guerrero era extrañamente plana y monótona. Su máscara, pensó Bandus. Se trataba de un efecto de su máscara. «Con una docena de huestormentas y un reino portal abierto cerca tendremos suficiente», dijo Bandus. El hechicero no se rendirá fácilmente. Entonces deberemos cogerlo de entre las garras de su cadáver.
Los dos Lord Celestes siguieron avanzando mientras el sonido de una gran multitud crecía en la distancia. «Lord Tostos», se aventuró a preguntar Bandus. «Disculpadme, pero debo preguntar. ¿Vuestra reforja os ha cambiado? ¿Somos eternos realmente?» Tostos se detuvo por un instante y mantuvo la mirada de Bandus. Tras la máscara, Bandus vio fuegos azulados ardiendo. Parecían fuegos fatuos, las almas de aquellos condenados a vivir una existencia crepuscular. «Sí», dijo Tostos, dándose media vuelta y avanzando a paso rápido. Aunque Lord Bandus debía comandar la vanguardia del ataque sobre la fortaleza de Elixia, Lord Tostos Filotormenta marchó a la cabeza de la invasión. El aire se arremolinaba en tonos azules a su alrededor, y quienes se acercaban a él sentían el calor de su rabia. «No es de extrañar», murmuraban sus compañeros, ya que aquí, en las montañas Torre Luciente, Tostos había fallecido de una muerte súbita y sorprendente. Ahora, bajo esos mismos picos, sería vengado. Las huestormentas apenas habían acabado de reunirse cuando empezó la avalancha. Un ruido sordo se convirtió en un rugido, y más tarde en una cacofonía ensordecedora cuando la pared del acantilado se resquebrajó, y una oleada de nieve y rocas chocó contra las falanges traseras de los Vengadores Celestiales antes de que éstos pudieran apartarse. El resplandor de una tormenta mágica se alzó desde el deslizamiento de tierra, elevándose hasta desaparecer en los cúmulos de nubes. Era la esencia de un forjado en la tormenta muerto que regresaba a Sigmarón para ser reforjado por la voluntad del dios rey. Una oleada de estupor y desafío inundó las filas de las huestormentas, conforme los rebuznos y risas de los hombres bestia se escucharon. Lord Bandus gritó una alerta y una docena de los celestes montó sus dracos hacia la cima, mientras las bestias escamosas trepaban como leones de montaña. Un terrible balido se hizo eco a través de los picos cuando los dracos destrozaron a los hombres bestia de piel cobriza que habían desencadenado la trampa. En minutos habían regresado y lanzaron las cabezas de sus asaltantes al suelo como prueba de su habilidad, pero el daño que se había hecho a los Vengadores Celestiales no se podía deshacer tan fácilmente. Las huestormentas marcharon en un silencio sombrío, más decididas que nunca a consumar una venganza sangrienta. Antes de que la luna del alquimista hubiera coronado los picos de montaña, la primera de las cámaras de guerreros había alcanzado Elixia. El sentimiento de magnificencia destrozada era palpable. Las estatuas plateadas se encontraban rotas por doquier. Los templos en honor al panteón de Sigmar estaban en ruinas. En todas partes, el toque corrupto del caos había retorcido desfigurado el arte de la era de los mitos. Las sombras revoloteaban a lo lejos, y unos extraños gritos distantes y a la vez incómodamente cercanos resonaban al unísono. Moviéndose a través de los confines de la ciudad, las huestormentas se vieron obligadas a avanzar en pequeños grupos entre las calles, ya que su gran número les hacía difícil el movimiento. Solo cuando las primeras cámaras guerreros ya habían pasado por las puertas de la ciudad, los guerreros cornudos surgieron de las ruinas gritando incoherentemente. «¡Vigilad las sombras!», ordenó Ionus Criptanacido a su escolta. Desde la oscuridad, unas figuras oscuras se alzaron. «¡Emboscada!», gritó Bandus, alzando el martillo Heldensen. Un par de guerreros blindados surgieron del arco serpentino balanceando sus hachas. El primero recibió una explosión eléctrica surgida de las fauces de Cananax y golpeó el suelo convertido en una masa humeante. El segundo se encontró con el martillo de Bandus y su cuerpo voló unos metros. «Peones del hechicero», dijo Tostos, con su voz fría como el hielo. «En esta ocasión envía a hombres malvados a contenernos». «Debemos superar esta prueba, hermano», dijo Bandus, haciendo un gesto a los liberadores para que avanzaran mientras los ajusticiadores disparaban hacia las ruinas. «Son irritantes, nada más». Tostos no replicó, cargó calle abajo mientras levantaba pequeñas chispas a su paso. Un grupo de salvajes descamisados se alzó desde un callejón cercano para caer sobre él, pero fueron abatidos uno tras otro, y cayeron sangrando por sus heridas. Cortando, golpeando y matando, Lord Tostos siguió avanzando por las ruinas.
En segundos había desaparecido completamente entre las sombras antinaturales que bañaban la ciudad. Se produjo un rápido movimiento en las calles que conducían a la Plaza de las Cuchillas Vivientes. Un instante después, la vanguardia de las Huestormentas se encontró acosada a izquierda y derecha. Brutos blindados y maníacos descamisados surgían de sus escondites tras muros y paredes. A cada segundo se revelaban cientos más. Tal vez algún tipo de magia los había ocultado de la vista. Tal vez el brillo y la magnificencia de las Huestormentas había traicionado su acercamiento. Poco importaba. Aunque estaban vigilando en busca de emboscadas, no estaban preparados para luchar contra un ejército entero en un instante. Aunque muchos de ellos fueron abatidos por la lluvia de hachas y piedras lanzadas desde lo alto, los Vengadores Celestiales rugieron de alegría, ya que su necesidad de venganza pronto sería saciada. Rompieron filas y cargaron hacia las calles más occidentales, destrozando escombros y derribando estatuas en su prisa por acercarse al enemigo. Lord Bandus les gritó que mantuvieran la formación, pero muchos de ellos habían cedido al huracán que contenía su furia. La presa estaba a la vista, y los Vengadores Celestiales los matarían o morirían en el intento. Con Lord Tostos perdido y su cámara guerrera demasiado dispersa, el flanco de Bandus estaba peligrosamente expuesto. Cientos más de adoradores del caos surgieron entre los edificios tratando de cortar el paso a los Vengadores Celestiales que se acercaban a través de las calles jalonadas de estatuas. Siempre estoico, Andricus Corazón de Piedra se adelantó para enfrentarse a ellos junto a 3 docenas de paladines junto a su indomable Lord Castellano. Confiado en que el tema estaba asegurado, Bandus llamó al arquitecto del ataque, retándole a un combate singular. No hubo respuesta, excepto una risa burlona que resonó entre los callejones de la ciudad. El sonido burlón quedó oculto por el entrechocar del hierro y el acero. La batalla golpeaba por toda la ciudad. Las mazas con picos del caos destrozaban placas de Sigmarita, las espadas se hundían en las gargantas, y los martillos y mandobles encontraban su blanco. En menos de un minuto, los canalones de marcha de acero se tiñeron de rojo. Desde los primeros días de la era del caos, la ciudad no había presenciado semejante matanza. Invocados por la terrible carnicería, los fantasmas enfurecidos de los que habían muerto en los confines de la ciudad se alzaron de las calles agrietadas. Aparecieron como perlas de mercurio brillante, con cráneos iracundos sobre cada forma fantasmal. Las criaturas espirituales cayeron en grupos de 2 o 3 sobre los guerreros de ambos bandos. Ionus Cripta-nacido lanzó una mirada de aprensión hacia su Lord Celeste. La muerte llama a la muerte, y la ciudad estaba plagada. Una docena de figuras saltaron desde las estatuas rotas de la casa a la izquierda de Bandus. Los guerreros en armadura pesada se estrellaron contra los inculpadores voladores y derribaron a los guerreros alados contra las calles hacinadas. Los atacantes encontraron su fin contra las cabezas de Sigmarita de los martillos de guerra, pero no sin antes haber eliminado a unos cuantos inculpadores que se convirtieron en destellos de energía azul. Bandus frunció el ceño tras su máscara. El caos reinaba en todas partes. Notaba como una gran mente estaba tras el ataque, una fuerza que no tenía intención de enfrentarse a las Huestormentas, sino de retrasarlos para poder escapar. Incapaces de posicionarse a pleno potencial, las falanges de las Huestormentas habían sido diezmadas por los ataques en los flancos. Las ruinas habían parecido desiertas hasta que los guerreros trastornados surgieron de las bóvedas rotas, los templos destrozados y las ventanas forradas con dientes de hierro. Los que se habían internado más en la ciudad estaban envueltos por completo por las partidas de guerra que les habían tapado los accesos a las puertas en lo que antaño había sido la Armería Celemnis. Figuras fantasmales y espectros plateados acosaban a aquellos guerreros durante el combate, clavando sus garras crueles y susurrando su odio hacia quienes traspasaban su dominio. A pesar de todo, Lord Bandus continuó dando órdenes a sus hombres. Sus liberadores viraron hacia la izquierda,
cargando contra una turba de hacheros con el torso desnudo que formaban una línea de batalla en el centro de la plaza. Los ajusticiadores giraron hacia la derecha, disparando mientras se movían y flanqueaban a los caballeros astados que galopaban hacia la puerta principal de la armería. En la boca de cada callejón se encontraba un séquito de protectores enviados por Bandus para proteger los flancos de cada columna. No eran más de 5 por grupo, pero los giros de sus armas formaban una barrera impenetrable que cortaba cuellos y abría torsos hasta que los callejones estaban bloqueados por barricadas de cuerpos destrozados. Al otro lado de la ciudad se elevó el número de muertos. Justo cuando las fuerzas del caos vacilaron, una bestia monstruosa descendió desde las nubes agitando su melena leonina. El guerrero blindado sobre el lomo de la criatura giró su filo a través de una fila de ajusticiadores que se encontraban sobre las ruinas, pateando al único superviviente a las calles. El guerrero blindado murmuró juramentos en la lengua oscura y, desde la nada, 2 voces le contestaron al unísono. Las voces se ahogaron tras el canto misterioso de la doncella de plata. Obedeciendo la melodía, sus espadas brillantes se movieron hacia la oscuridad, cortando las gargantas de aquellos que la escuchaban. Aquí y allí, un adorador del caos agarró la empuñadura de alguna de las espadas al pasar y la empuñó contra los forjados en la tormenta. Donde el acero y el hierro no habían penetrado, las espadas robadas cortaron la sinmarita como si fuera estaño. Eran espadas serenitas, el legado de una época pasada, y su filo era realmente afilado. En el este de la plaza, un charco de plata fundida comenzó a elevarse hasta que se formó una delgada figura femenina con el pelo del color del cobre. La rabia y la angustia retorcieron sus hermosos rasgos cuando vio sus creaciones en las manos de sus perseguidores. Abrió la boca y gritó. Un grito desgarrador llenó la plaza. Los adoradores del caos y los forjados en la tormenta por igual se aferraron sus gargantas y cayeron sobre los adoquines. En segundos, casi todos habían caído, y los supervivientes fueron rápidamente empalados por las cuchillas voladoras que cortaron el aire a su alrededor. «Esta ciudad no carece de horrores, Bandus», gritó Ionus criptanacido. «No puedes luchar contra una maldición con espadas». El terrible grito volvió a sonar, enviando a una tumba temprana a otra docena de guerreros. En la plaza de las espadas vivientes, los resplandores de los forjados en la tormenta muertos se reflejaban sobre la estatua de plata pulida de su centro, una dama real que sostenía espadas. La placa a los pies de la estatua le explicó el resto a Ionus. «¡Celendnis!», gritó. «¡Luchamos por la misma causa!». La doncella se giró con signos de curiosidad. «Reina de las espadas», dijo, «te ruego que envíes tu ira contra quienes la merecen», dijo mientras tomaba la espada de su relicario y se la ofrecía por la empuñadura. Celendnis miró a Ionus como si lo viera por primera vez. Zarcillos de su largo cabello se acercaron a la hoja que le ofrecía y una sonrisa fantasmal se dibujó en sus labios. De pronto se convulsionó, lanzó la cabeza hacia atrás y abrió las mandíbulas. En esa ocasión, Ionus no escuchó nada, a excepción de las armaduras de las almas corruptas por el caos que cayeron en un radio de 100 pies sobre los adoquines. Con el centro de la ciudad súbitamente sin oposición, Bandus gritó a sus falanges que avanzaran sobre los cuerpos de sus enemigos. Los martillos de Sigmar obedecieron sin vacilar, pero los Vengadores Celestiales le ignoraron, adentrándose en la ciudad en busca de nuevos enemigos. Indignado, Bandus saltó del lomo de Callanax hacia las ruinas, con intención de hacer rendir cuentas a los guerreros testarudos. Conforme se apoyó en la estatua de un dragón estelar, una visión alcanzó a Bandus con tal fuerza que le hizo caer de rodillas. Vio una catarata de plata congelada en el tiempo. En el vacío tras ella, extraños dragones se enfrentaban. Cada uno era tan enorme que el brillo de sus estrellas semejaba el de galaxias. Cuando su vista se aclaró, los Vengadores Celestiales habían desaparecido. Muy por encima de la vanguardia de las Huestormentas, el líder de la emboscada del caos, Lord Maerak, hizo girar a su mantícora en los cielos tormentosos.
Su plan había funcionado bien, atacando a los invasores desde todos los flancos y retrasando su avance. Los fantasmas metálicos de Ambrock habían forzado a la horda de Maerak a ceder el corazón de Elixia, ya que de alguna forma los invasores habían convertido a los espíritus a su causa. Pero sus guerreros le habían conseguido bastante tiempo a Efrix para que asegurara su premio mutuo. Maerak gruñó tras su yelmo. Una vez que Efrix tuviera un desafortunado incidente, el poder del martillo sería solo suyo. A fin de cuentas, el oráculo le había prometido que solo el hombre más fuerte podría reclamarlo. Sonriendo, llamó a sus jinetes y se dirigió hacia la ciudad una vez más. Las calles de la metrópolis en ruinas seguían atestadas de hombres de las tribus, pero sobre ellos se encontraban los Vengadores Celestiales, que estaban probando ser imparables en su furia. El impulso hizo avanzar a la Huestormenta a través de las calles, haciendo que parecieran un río atronador que lo engullía todo a su paso. Allí donde una tribu de hacheros bloqueaba un cuello de botella o cortaba el paso en una plaza, un pilar de rayos caería desde los cielos, dejando tras él un séquito de paladines blindados. Los diezmadores acababan con enemigos por docenas, y los protectores frenaban las cargas de caballería de las tribus. La vanguardia de las Huestormentas se abría camino a través de la periferia de la ciudad, intentando asaltar la propia fortaleza sobrenatural. Todavía quedaba mucha batalla por delante. Descendiendo como una piedra lanzada desde los cielos, la mantícora de Maerak clavó sus garras en las filas de mando de Bandus. Estalló un remolino de violencia. Maerak hundió su lanza en el hombro de Bandus y le alzó hacia los cielos. Con un rugido desafiante, uno de los hombres de armadura azul saltó desde un campanario cercano para aplastar su martillo en el yelmo de Maerak. El golpe convirtió su cabeza en un mar de sangre. Lord Tostos se revolvió, perforando el cráneo de la mantícora con su espada izquierda, haciendo que se estrellara contra el templo en ruinas. Tanto Bandus como Tostos surgieron de entre los escombros, maltrechos pero vivos. A una orden de Bandus, las cámaras de guerrero redoblaron su ataque. Fue suficiente. Con su líder caído, los guerreros de las tribus se dieron a la fuga. Las falanges de vanguardia de cada Huestormenta llegaron a los límites de la ciudad, con Bandus a la cabeza. Sangrientas, pero animadas, estaban listas para cargar contra los muros de la fortaleza con la alegría de la justa batalla en sus corazones y un fiero grito en los labios. Lo que vieron les dejó jadeando de incredulidad. «Ha desaparecido», dijo Lord Bandus con voz incrédula. Un peso plomizo oprimía el corazón de todos y cada uno de los elegidos de Sigmar. Ni un alma habló mientras poco a poco se reunían en el filo de la cresta. Ante ellos se extendía un cráter de muchas millas de longitud y profundo como cualquier lago, como si una bestia imposible hubiera descendido de los cielos y se hubiera tragado la fortaleza sobrenatural y con ella el sagrado martillo que los forjados en la tormenta habían luchado por recuperar. «Iremos tras él», dijo Ionus Criptanacido. «Nuestro camino se ha alargado». «¿Pero cómo? Si un poder impío lo ha tomado para sí y lo ha llevado, ve a saber dónde». Criptanacido se encogió de hombros. «No temáis, Lord Bandus. Encontraremos la manera». Los cruzados miraron atrás hacia los grandes valles montañosos de Ambrock tras la ciudad destrozada en busca de signos de la fortaleza sobrenatural, pero no los encontraron. Otros valles colgaban en el oscuro vacío por encima de ellos, versiones menores de Ambrock iluminados por la luna del alquimista. Sobre ellos se alzaba el gran crisol, un enorme disco que llenaba la mitad del cielo. La fortaleza podía estar en cualquier lugar. Más allá de volver a través del reino portal y regresar una vez más a través de la tormenta, no había ninguna forma de buscar en estos reinos extraños. Nadie en la Huestormenta quería regresar a Azir con las manos vacías, en especial tan poco después de haber empezado su búsqueda. Frustrados, los líderes de la Huestormenta se reunieron en la cima del cráter. Los ánimos se calentaban y se preguntaban una y otra vez las mismas cuestiones mientras que se repetían las exclamaciones de sorpresa que se iban convirtiendo poco a poco en mantras de confusión y desespero. Cuando la luna del alquimista empezó a ocultarse tras el lejano Tablock, un brillo en el aire se convirtió en una esbelta figura, la doncella de plata.
Celemnis. Ionus, criptanacido, sintió sus ojos sobre él y notó su saludo como si fuera una vieja amiga. Ella inclinó la cabeza y presentó la espada sagrada que él le había regalado de su relicario. Sus bordes brillaban afilados en tonos plateados. Cuando reemplazó las manos del esqueleto sobre su báculo, Criptanacido le preguntó si había visto dónde había huido el castillo y, en caso de ser así, cómo podrían llegar hasta él con el conjunto de la cruzada. En respuesta, Celemnis señaló hacia el gran crisol, hizo señas a Criptanacido para que la siguiera y se dirigió hacia el oeste de la ciudad. El Lord Relictos la siguió, inclinando la cabeza al encontrar la mirada de Lord Bandus. Bandus hizo la señal del martillo, asintió con la cabeza e indicó a sus hombres que le siguieran. Las huestormentas viajaron a través de pasos de montaña, minas de arcilla y valles de mena, por los senderos secretos que les mostraba la extraña aliada de Criptanacido. Ocasionalmente, las tribus del caos y los monstruos que habían tomado Ambrock lanzaban trampas y emboscadas, pero se retiraban de nuevo a las sombras cuando los forjados en la tormenta mostraban su fuerza. Antes de acabar el 8º día, las huestormentas habían alcanzado las cataratas argénteas, cuya plata líquida salpicaba los recovecos de las montañas cercanas. Una ciudad coronaba el lugar con aspecto de no encontrarse en mejor estado que la ciudad destrozada. En su corazón se alzaba una tarima de estino dragón, coronado por 6 estatuas de dragones. Celemnis señaló silenciosamente aquel estrado con una de sus largas uñas y, acto seguido, desapareció. En mitad de un vórtice de fuego disforme, el oráculo se inclinó hacia su suplicante Rátido. Por una vez, ambas cabezas daemoniacas estaban de acuerdo. Este retorcido oportunista, mitad máquina, no era un auténtico campeón del caos, pero el tiempo apremiaba, tendría que bastar. Escucha, pues, dijo la cabeza izquierda del oráculo. Debes llegar a Chamon, al estrado de Ambrock, y combatir a los forjados en la tormenta. Sí, sí, dijo el señor de la guerra Skaven. Conocemos el camino, y a cambio... No me lo digas, dijo la cabeza derecha del oráculo, presa de un aburrimiento que haría mella en una montaña. Quieres usurpar la posición de tu líder. El señor de la guerra Skaven gruñó de alegría. Una ráfaga de fuego disforme surgió de su brazo cañón, golpeando el círculo ritual. Los tentáculos de humo se alzaron creando grietas invisibles en la realidad. Muy bien, dijo el oráculo, gesticulando teatralmente como dictaba la tradición. Mata a aquel llamado Mano Martillo, y el destino se alineará como deseas. Sí, sí, chilló el Skaven girándose hacia la oscuridad. Mordiscos, taladradora, rápido, sigamos el humo. La vanguardia celestial se abrió paso a través de la ciudad hasta el bosque rodeado de estatuas. Un círculo rúnico sostenido por una escalera curva que permitía observar los canales y sifones que la población ya muerta había usado para aprovechar las cataratas argénteas. Con la riqueza que el municipio había reunido, no era de extrañar que su gente hubiera buscado la protección de los dioses. Un santuario como este era difícil de ignorar. Aunque cada antiguo asentamiento tuvo su tarima destino dragón, pocos estaban cubiertos de oro rojo, y sin embargo, la protección de sus viejos dioses les había servido de poco contra las hordas bárbaras del caos. Un extraño gemido se escuchó bajo el rugido de las cataratas argénteas, algo contra natura, no de este reino. El Lord Celeste Mano Martillo apenas había llamado a las armas a sus hombres cuando se escuchó un chillido desgarrador. Alrededor de las hermandades reunidas aparecían pequeñas astillas de luz verde, como si se abrieran lesiones en el mismo tejido de la realidad. Unos extraños taladros verde negruzcos aparecían en cada grieta, temblando mientras las agrandaban. Los taladros se retiraron, pero solo durante un instante. Entonces aparecieron los monstruormentas. Gruñeron tan fuerte como las amerratadoras montadas en sus brazos, y pechos que disparaban balas de piedra bruja contra los martillos de Sigmar al frente de la línea de combate. Fila tras fila de forjados eran abatidas, cayendo de rodillas antes de desvanecerse y convertirse en borrones de luz azul que se reunían con la tormenta. Las bestias con brazos acabados en forma de maza
cargaron bajando sus cabezas, estrellándose contra los paladines de Lord Bandus y machacándoles contra las calles salpicadas de oro. Tras ellos, los escabes se derramaban desde las heridas en el aire como una corriente de aguas residuales a través de una fuga. La velocidad con las que las criaturas encontraban cobertura no era natural. Aquí y allí, un francotirador rápido se alzaba y disparaba a algún forjado en la tormenta. Sus disparos eran tan potentes que perforaban las armaduras y la carne debajo de ellas, manchando las ruinas con sangre. Lord Tostos lideró una punta de lanza en contraataque solo para chocar de cabeza con una corriente de fuego disforme líquido que surgía de las armas de los monstruos tormentas. Lenguas de fuego negro se estrellaban contra la escolta de diezmadores de Tostos, fundiéndoles dentro de sus armaduras. El propio Tostos brillaba en tonos dorados en las llamas, mientras sus pisadas resonaban al avanzar y su cuerpo se transmutaba espontáneamente en Sigmarita invulnerable. Las alabardas de hierro de las alimañas se rompieron contra su piel metálica como si no fueran más que ramas podridas. Gritando alarmado frente a la carga de los forjados, el señor de la guerra Skaven se apartó de un salto, aterrizando en la propia tarima Destino Dragón. Andricus, corazón de piedra, cargó escaleras arriba, abriéndose camino a través de las alimañas guardaespaldas conforme avanzaba. A su vez, Tostos maldijo y buscó un nuevo objetivo que fijó en un monstruo menta enmascarado, que estaba lanzando esferas de cristal llenas de gas venenoso contra los liberadores que trataban de rodearlo. La carga meteórica de Tostos acabó en el pecho de la bestia, haciéndole caer sobre las ruinas y destrozando el cerebro rata simbiótico suturado a su columna. Se elevaron letales vapores verdosos de la bestia, que ahogaron a los equipos de armas Skaven que intentaban tomar posiciones en las ruinas, y les hicieron caer a las calles. Tostos emergió ileso de la niebla con su martillo y su espada chorreando sangre, mientras buscaba más enemigos. A la sombra de la tarima Destino Dragón, Lord Bandus estaba enzarzado en una batalla contra un bruto con guadañas serradas en vez de puños. Kalanax se abalanzó y le arrancó la cabeza, pero de alguna forma el monstruo menta seguía luchando, y uno de sus filos penetró la armadura de Bandus y reabrió la herida que Maerak le había hecho. El Lord Celeste gritó de dolor, blandiendo desesperadamente su martillo Heldensen contra el torso de la bestia y derribándola. Apenas había recuperado el equilibrio cuando se abrió una enorme grieta en el velo cerca de él. De ella surgieron un par de monstruos mentas con sus cañones disformes disparando al aire. En esta ocasión, los forjados en la tormenta estaban preparados. Los alados inculpadores descendieron cegando a las bestias con martillos de fuerza, mientras Bandus incitaba a Kalanax a dar un salto que empujó a una de las criaturas al éter del que se había arrastrado. Heldensen giró en sus manos conectando un golpe con tal fuerza que el segundo monstruo menta se derrumbó en una masa de hueso roto y carne quemada. Desde el cercano puerto de montaña descendió una máquina de guerra chisporroteante, un artilugio con forma de rueda de molino cuyas aspas brillantes lanzaban rayos verde contra los ajusticiadores. La máquina aplastó a un par de liberadores bajo su peso, mientras descendía a gran velocidad hacia las filas de combatientes que se preparaban para interceptarla. Un proyectil verde impactó y derribó a Kalanax, justo en el camino del artilugio. Bandus intentó apartar a su montura, pero Kalanax no podía alzarse. Ionus Cripta-nacido cargó por las escaleras de la tarima Destino Dragón, alzando su relicario. Entonó el juramento del Gran Destructor, y sus palabras fueron amplificadas y elevadas a los cielos por la extraña magia del estrado. Su plegaria no tardó en ser contestada, y una columna de energía en bruto cayó a escasos metros de Bandus y Kalanax, convirtiendo la rueda de la muerte en una pila de astillas humeantes y piel churruscada. Los forjados en la tormenta rugieron a los cielos, redoblando su asalto sobre los hombres rata blindados que les habían sorprendido. El olor almizcleño del miedo saturó el aire cuando la horda de alimañas se dio cuenta de que su líder había huido. Un chirrido estridente resonó en las calles cuando el ejército Skaven dio media vuelta y echó a correr, alejándose de las ruinas como necrófagos ante el amanecer. Bandus bramó de alegría, haciendo resonar su martillo contra la hoja alzada por Tostos antes de saludar a su lord castellano,
Andricus corazón de piedra, que se alzaba sobre las ruinas. La alegría de Bandus murió cuando vio cómo el lord castellano caía derribado con un agujero de bala humeante en su frente. El cuerpo de Andricus se desvaneció en un destello de luz instantes antes de que golpeara a las calles. «No podemos pedir la bendición del dios rey de nuevo», protestó Bandus. «El resto nos miran. Debemos mostrar fuerza, no debilidad. ¿Quiénes somos para hablar a los cielos?» «Invocad al gran dragón», murmuró Tostos. «Este estrado se erigió en su honor». «Pero no sé cómo», dijo Bandus. «No soy un dragón». Bajo ellos, Callanax rugió y subió las escaleras hasta unirse a ellos en el estrado. «Hijo mío», bramó el gran dragón Dracothion. Una grieta en el cielo tomó la forma de un rostro reptiliano, sonriente con dientes brillantes cual estrellas y labios de nebulosas. «¿Cómo les va a las guerras de los hombres?» Callanax rugió en su lengua draconiana incomprensible. «Debemos solicitar una merced de vos», dijo Bandus, una vez los dos dragones hubieran acabado su discusión privada. «Debemos encontrar la fortaleza sobrenatural que antaño coronaba la ciudad destrozada». «Un lugar oscuro con un corazón de luz», dijo la bestia zodiacal. «Lo veo alzarse. Se halla en el crisol. ¿Buscáis alcanzarla? ¿Para reclamar el martillo de las estrellas?» «Sí, debemos», dijo Lord Celeste Bandus. «Entonces el mar de plata se enfriará», musitó Dracothion. «Hace mucho que me enfrenté a los fuegos de la sierpe argentine. Id rápido, pues, mientras su voluntad está distraída. Que los cielos brillen sobre vos, noble Callanax». 1 millón de estrellas fugaces cruzaron los cielos brillantes hacia el este. Bandus observó cómo las constelaciones se retorcían bajo el disco del crisol. De forma imposible, las cataratas argentias se solidificaron lentamente y se enfriaron hasta convertirse en una masa de metal precioso que se elevaba hasta los cielos abovedados. Una canción sedosa encantó el silencio que cayó en el valle. Con gracia etérea, un centenar de espadas voladoras de Celemnis se estrellaron contra la masa de plata formando una escalera. «Treparemos, pues», dijo Tostos. «Así es», contestó Bandus. «Treparemos, todos nosotros».